Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es 22 de octubre. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y hoy viene más caliente que nunca. Vox dice no a negociar los presupuestos de Aragón para 2026. Ayer saltaron por los aires cualquier posibilidad de sentarse a negociar los próximos presupuestos para 2026. Cito literalmente las palabras de Vox en un comunicado que nos hicieron llegar ayer por la tarde. Vox no va a sentarse a negociar ningún presupuesto, ningún acuerdo presupuestario con el gobierno de Aragón del Partido Popular para 2026. El Partido Popular tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar, atención, órdagos, oportunistas y mezquinos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿a qué órdagos oportunistas se refiere Vox? Pues escuchen, esto es lo que dijo ayer el presidente de Aragón unas horas antes del comunicado de Vox. Jorge Azcón. Son intolerables. Creo que las informaciones que hemos conocido sobre un asesor de Vox en las Cortes de Aragón y sobre los comentarios racistas que ha hecho son absolutamente intolerables. O ese señor de Vox que está en las Cortes de Aragón abandona las Cortes de Aragón, o nosotros no vamos a volver a hablar con la gente de Vox. Yo no voy a llamar al portavoz de Vox mientras ese señor siga estando en el grupo parlamentario. Mezquino no sé, no me atrevo a valorar si el presidente Azcón fue mezquino, pero oportunista sin duda, porque la persona a la que se refiere iba a ser expulsada de Vox esa misma tarde. O sea, antes de explicarles nada más, ha sido un tema interno de Vox de si una persona es expulsada o no, y la consiguiente frase del presidente al respecto la que ha hecho dinamitar cualquier posibilidad de negociar los presupuestos. ¿Por qué? ¿Por qué Vox se ha molestado? ¿Por qué ha dado la impresión de que Vox echaba a esa persona por petición del presidente para poder negociar los presupuestos? Pero en realidad, Vox ya tenía pensado echar a esta persona desde principios de septiembre. Es decir, simplificándolo, el presidente dice, o le echan o no negociamos nada con Vox. Y Vox, que ya le iba a echar antes de eso, dice, ah, sí, pues para chulo yo, no lo voy a echar, sino que además de echarlo, se van a quedar ustedes sin negociar nada. Y claro, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, reaccionaba así. Es incomprensible. Es una política de niños que porque tengan que echar a un asesor de Vox por haber hecho declaraciones racistas, no estén dispuestos a hablar del presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses. ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Quién es el asesor del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón? Bueno, exasesor. Pues se llama Marcos Francoy. Se le atribuyen mensajes racistas en sus redes sociales personales como, por ejemplo, es profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten. Otros mensajes decían, es grotesca la influencia de la sinagoga de Satanás entre los profesionales médicos. O también, por ejemplo, pues compartía o retuiteaba más bien vídeos de nazis escribiendo la cruz judía o vídeos que acompañaban el Día de la Raza. OK Diario da fe de que Vox tenía pensado echar a esta persona desde primeros de septiembre y no porque lo pidiera Azcón. Paula Ciordia, corresponsal de OK Diario en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Encantada de estar con vosotros. Paula, ¿cuáles son las evidencias que demuestran que Vox echó a esta persona, Marcos Francoy, por voluntad propia y no porque lo dijera ayer Azcón? En OK Diario nos basamos en un email al que hemos tenido acceso y a conversaciones privadas en el que evidencian que esta persona ya estaba en el foco del partido desde hace ya meses. La primera prueba que tenemos es un email precisamente del gestor del partido dirigiéndose a un abogado para que tramitase su expulsión, su despido. Y eso sucede a principios de septiembre. Otra prueba que es evidente es que a principios de octubre, en vista de que todavía no se había tramitado este expediente, un alto cargo de Madrid
pregunta, o sea, de la Dirección Nacional del partido, pregunta que qué está pasando, que tienen ya motivos suficientes para cesar a esta persona, destituirla. Hay pruebas y nosotros lo hemos publicado en exclusiva en OK Diario. Lo que pasa, Paula, es que la cronología es caprichosa. Y entonces, si Vox sabía desde primeros de septiembre que esta persona tenía que acabar fuera del partido, e insisto, la cronología es caprichosa y justo da la casualidad de que ayer por la mañana Azcón dice lo que dice y que justo ayer por la tarde finalmente Vox termina anunciando el despido de esta persona. ¿Por qué Vox ha tardado tanto? Bueno, eso son cosas, te puedo decir mi opinión sobre qué me parece la decisión o la gestión, ¿no?, de la comunicación, que a veces es clave para resultar convincente. En este caso, les pilló por sorpresa. Dicen, a mí me han contado fuentes internas del partido, que creen que como ya se estaba tramitando esto, justamente antes incluso de que los expulsaran, se filtró a la prensa, en este caso al Diario Socialista, que fue el que sacó las publicaciones. Que lo publica el lunes, sí. Exacto. Lógicamente, la reacción del presidente también es lógica. O sea, decir que no va a tratar con un partido hasta que esto no lo solucione. Última pregunta, Paula, que sé que vas mal de tiempo. ¿No te parece un poco, no sé si calificarlo de triste o ridículo, que los aragoneses nos vayamos a quedar sin presupuestos por este tuya mía entre PP y Vox? O sea, ¿de verdad se han roto definitivamente la posibilidad de negociar los próximos presupuestos? Bueno, Juan, sabemos que son partidos que ellos tienen su agenda marcada, sus máximos, y que esto suena, bueno, pues a pretextos entre ellos, porque pactar unos presupuestos en Aragón entre ambas formaciones significa cesiones entre ambos, pero sobre todo a Vox, y ahora la línea que tiene el Partido Popular no está en ello. De la misma manera que Vox, pues también, ¿no?, está en ese tira de afloja, en un alza en las encuestas a nivel nacional que le privilegia la postura. Entonces, los ciudadanos no nos tenemos que quedar e indignarnos. Placer hablar con Paula Ciordia, corresponsal de OK Diario en Aragón. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Juan. Santiago Morón, portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Dicen que ayer Azcón fue mezquino y oportunista. Oportunista no sé, oportuno desde luego, ¿no? Casi que decir que fue oportunista es casi sugerir que el presidente ya sabía que iban a expulsar a este señor y que aun a sabiendas de su despido, que era inminente, pues aprovechó la ocasión para sacar rédito político. Bueno, yo creo que es evidente que aunque no lo supiese, aun en ese caso, aunque no lo supiera, lo normal, lo que se espera de presidente respecto a un grupo con el que pretende aprobar unos presupuestos es una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono, pedir explicaciones. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué ocurre aquí? Oye, esto no puede ser, por ejemplo. Pero claro, eso de salir en plan estupendo y decir que Vox, que él no puede continuar en esta situación, que no pactará presupuestos si no prescinden de este asesor y tal. A ver, yo creo que eso es excesivo y que a fin de cuentas pues es una forma también de estigmatizar un poco o de digamos, ponernos a nosotros en la picota, ¿no? Claro, yo creo que lo correcto habría sido una llamada de teléfono, que parece que le cuesta llamar al señor Nolasco, una llamada de teléfono y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo con este caso que me ha llegado a mí y tal? Y no ocurrió así. Parece que el kit de la cuestión es si Vox echó o no echó a esta persona por petición del presidente. ¿Usted nos confirma que en Vox estaban ya pensando, rumiando el echar a esta persona desde septiembre? Sí, no, lo puedo confirmar totalmente. Bueno, había otros motivos, otras razones que justificaban el cese de esta persona. De hecho, ya se estaba tramitando su cese. Hoy el señor Nolasco ha dado una rueda de prensa esta mañana, por cierto, rueda de prensa para hablar sobre una iniciativa de vivienda, y la sala de prensa estaba a reventar. Parece que había mucho interés, ¿no?, en saber qué tenía que decir el señor Nolasco. Estábamos, sin exagerar, 20 periodistas, y pueden parecer pocos, no esa cifra de 20, pero rara es la vez que en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón hay más de 5. En fin, el señor Nolasco decía que a lo que Vox ha dicho que no es a negociar los presupuestos, pero claro, no ha dicho que no expresamente a apoyar unos presupuestos. Entonces yo humildemente le preguntaba al señor Nolasco lo siguiente.
Buenos días, lo primero. Buenos días. ¿Queda esperanza si el señor Azcón presenta unos presupuestos a la medida de lo que pide Vox? Después Vox ya verá si se abstiene o vota que sí. Exactamente. Lo que no van a hacer es sentarse cara a cara. Lo que no vamos a hacer es sentarnos a negociar con un partido y sobre todo con un presidente que se ha comportado de esta manera rastrera y de esta manera mezquina. Yo sí quería preguntarle, ¿hay alguna forma de que si, no lo sé, es un decir, de que si el Ejecutivo pide perdón por no sé, tildarlo de malentendido, sí que no sea tan categórica esa frase de que no se van a sentar? Pues mire, ¿usted ha escuchado al presidente Azcón pedir perdón alguna vez por algo? Señor Morón, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hay alguna posibilidad de volver a reconectar entre PP y Vox? Bueno, yo creo que lo que es una negociación, pues se han roto los puentes. Es ya categórico y definitivo que negociaciones no va a haber. A ver, es que para que haya una negociación, lo primero tiene que haber un respeto entre las partes, ¿no? Y yo creo que allí ese respeto, pues lo ha tirado por tierra el señor Azcón. En cuanto a que aprobáramos un presupuesto, bien, o sea, es que el Gobierno, nosotros insistimos en que el Gobierno tiene que presentar los presupuestos, que es su obligación, la obligación que marca las Cortes de Aragón, y nosotros evidentemente estudiaremos ese presupuesto. Y desde luego, a priori, no podemos decir ni que lo vayamos a aprobar, ni que no lo vayamos a aprobar. Dependerá de que recoja o no recoja aquellas cuestiones que para nosotros son prioritarias, ¿no? Como siempre hemos planteado. Por si acaso, a la audiencia recuérdeselas, por favor. Bueno, pues en primer lugar es que abandonen claramente las políticas del Pacto Verde, porque está condicionando completamente el crecimiento de esta comunidad autónoma, tanto a nivel de pérdida de puestos de trabajo en la industria, especialmente en la industria de la automoción, como a nivel del campo, que lo está dejando totalmente esquilmado. Pero luego también hay que controlar la llegada de inmigrantes ilegales y especialmente la de Menas. Tiene que haber una postura muy firme del Gobierno de Aragón respecto al Gobierno de España, que hasta ahora no la ha habido, para controlar esta llegada de inmigrantes. Y desde luego tiene que haber un respeto hacia nuestra formación. Yo creo que eso es muy importante, que es tanto como decir respeto a muchos miles de aragoneses que cada vez más confían en este proyecto de Vox, ¿no? Y que desde luego yo creo que el señor Azcón, pues no es la primera vez, pues ha despreciado. Le tengo que preguntar, precisamente habla de los votantes, ¿no? ¿Usted cree que la ciudadanía entiende que nos quedemos sin presupuestos por culpa del dije o no dije, del yo dije pero usted sabía, del yo sabía pero no dije? Quiero decir, los aragoneses en las pasadas elecciones de 2023 quitamos el gobierno de Aragón al Partido Socialista para ver a la derecha gobernar y lo vimos. En 2023 vimos un gobierno PP-Vox que después a los 11 meses se rompe por el tema del reparto forzoso de Menas. ¿Usted cree que los aragoneses o incluso el propio electorado de Vox va a entender que no sepan entenderse? Pero si es que el problema es que el señor Azcón ha estado acusando a Vox de decir, bueno, es que es una pataleta, pero insisto, es decir, es que el primero que plantea la cuestión del presupuesto y que condiciona el llegar a un acuerdo de presupuestos es el señor Azcón. Y dice que en base a unos tuits, unos mensajes de un asesor, pues que si eso no se corrige, pues que evidentemente él se olvida del tema del presupuesto. Luego, realmente yo creo que el señor ha cometido un grave error, que probablemente pues pueda condicionar el futuro de muchos aragoneses, claro. ¿Qué es lo que le viene ahora mejor o bien a Vox? Que haya presupuestos, que no los haya, aguantar 2 años sin presupuestos, que haya elecciones anticipadas. Ya sé que las elecciones anticipadas es una cuestión a la que solo puede responder el presidente, eso lo sé, pero ¿qué le viene bien a Vox? Porque uno de los grandes adalys de Vox es la bajada de impuestos. Hoy el señor Nolasco en rueda de prensa ha citado varias medidas que sí se pueden llevar a cabo sin necesidad de presupuestos, como es los 200 millones para el Hospital del Rollo Villanova, el bachiller concertado, la gratuidad de 0 a 3 años y ha citado varias medidas más. ¿Qué quiere Vox ahora mismo? La misma pregunta no le quepa duda que se la realizaría al Partido Popular. Pues a ver, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Nosotros no estamos en el cálculo electoral ni en el cálculo de tomar unas decisiones u otras. Nosotros tenemos un programa, estamos siempre por la bajada de impuestos, estamos por el control, como hemos planteado antes, de fronteras, con que haya un cambio en las políticas, especialmente aquellas que nos vienen desde Bruselas y en las cuales el Partido Popular tiene mucho que decir, porque el Partido Popular forma gobierno ahí
con socialistas, liberales y verdes. Entonces, nosotros vamos a seguir en esa línea de buscar la seguridad, la prosperidad de todos los aragoneses. Claro, si el presupuesto que nos presenta el señor Azcón, que presenta a todos los grupos, pues es un presupuesto que nos gusta y que creemos que va a ser bueno para el futuro de esta comunidad, pues nosotros evidentemente lo apoyaremos. Y si consideramos que es un presupuesto que no recoge cuestiones fundamentales que van a garantizar ese crecimiento, pues votaremos en contra o nos abstendremos o ya veremos. Evidentemente no podemos estar en un apriorismo porque en este momento desconocemos cuál va a ser ni siquiera el techo de gasto y, por supuesto, el detalle de los presupuestos, ¿no? Pero yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, como llevamos haciendo desde el comienzo de la legislatura, al principio sustentando al gobierno y después en la oposición. El señor Azcón va a presentar los presupuestos inminentemente. La señora ministra de Hacienda, la señora Montero, dijo el lunes que quedan muy pocos días para que convoque el Consejo de Política Fiscal. Sí que es verdad que todo lo que dice el Gobierno de España lo hay que coger con pinzas, ¿verdad, señor Morón? Pero antes o después el señor Azcón va a presentar esos presupuestos porque va a cumplir con su palabra. Entonces, no quisiera yo hablar de estrategias, pero casi que gracias a por culpa de Vox, ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular de Azcón y le han casi que obligado o a no cumplir su palabra y no presentar unos proyectos que van a fracasar o a presentarlos y que fracasen. Bueno, la pelota siempre ha estado en el tejado del Partido Popular. Pasa que el Partido Popular hay muchas veces que se quita la patata caliente, ¿no? Y nos la echa a nosotros, ¿no? Es decir, es que esto es por culpa de Vox, ¿no? Se rompió el gobierno por culpa de Vox. No va a haber presupuestos por culpa de Vox. Vamos a ver, el grupo mayoritario y el que ostenta la presidencia del gobierno es el Partido Popular. El Partido Popular es el que le toca tomar la iniciativa y el que tiene que plantear y presentar esos presupuestos. O tiene que llamar por teléfono, o tenía que haber llamado por teléfono al señor Olasco para plantear un proyecto de presupuestos y haberlo debatido. Siempre nos están echando la patata caliente a nosotros. Y yo creo que ya es hora de que sean mayores y que asuman su responsabilidad. El señor Azcón es el presidente del gobierno y es el que tiene que tomar la iniciativa en todos los casos. Portavoz adjunto del grupo de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. La regeneración social y urbana de la zona de El Gancho contará con un elemento dinamizador clave, el Centro Musical Artístico Las Armas. El Ayuntamiento de Zaragoza está realizando una serie de mejoras para reabrir este equipamiento que tendrá una orientación más socioeducativa sin dejar de lado su carácter cultural. El Ayuntamiento de Zaragoza recupera la campaña especial Devolveremos en los comercios afectados por obras públicas de larga duración. Los miércoles y los viernes hasta el 31 de octubre se podrá acumular un 15% de las compras en los negocios de las calles Conde Aranda, César Augusto, Escuelas y Avenida de Navarra. El Espacio Joven de la Azucarera acoge este sábado la primera convención de rol en vivo de España con un intenso programa de juegos, talleres y exhibiciones pensado para que los jóvenes creen su propia historia en tiempo real. La entrada es gratuita, si bien es necesario inscripción previa para las partidas de rol y los talleres. Ayuntamiento de Zaragoza. Dejamos atrás la actualidad, la información autonómica, esos presupuestos que están más condicionados que nunca por saltar por los aires las negociaciones entre Partido Popular y Vox. Pero oigan, en el Ayuntamiento de Zaragoza, Partido Popular y Vox parecen entenderse y parece que Natalia Chueca, la alcaldesa, va a tener unos presupuestos antes de Navidad. Carlos Jimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Un placer como siempre. El placer es nuestro. Van bien las cosas presupuestarias en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya sé que es una cuestión que debería preguntar a la alcaldesa, ¿no? La alcaldesa lo ha dicho esta mañana. Yo creo que en el Ayuntamiento desde el primer momento ha quedado claro lo que significa gestionar y hacer la vida fácil a los zaragozanos. Vox desde el primer momento lo ha entendido y no debería cambiar esa relación que tenemos, porque aquí lo que buscamos es ayudar y trabajar por los zaragozanos fuera de contextos de políticas nacionales, y
está siendo un éxito la forma en la que estamos trabajando y yo creo que a nadie le interesa que esto deje de funcionar. Como zaragozano y como aragonés le aseguro que así es, que no me interesa y no nos interesa para nada que deje de funcionar. Vamos a hablar precisamente de esa gestión municipal. Volveremos obras. Cuéntenos, porque tenemos la Plaza San Miguel patas arriba, pero el ayuntamiento ofrece ayudas. Pues por supuesto esta semana empieza una obra que va a ser icónica, que va a cambiar un bulevar, que es el Coso Bajo, y que va a convertirse en una referencia para pasear, para comprar. Un esfuerzo que va a merecer la pena, que va a crear un paseo comercial a la altura y que este ayuntamiento está siendo pionero no solo en hacer obras y preparar el futuro, sino acompañarles en el presente, con las bonificaciones en los IBIs, con las ayudas de 400 euros y en este caso con programas Volveremos específicos para aquellas zonas que están en obras. En este caso es para Conde Aranda, César Augusto, Avenida Navarra y Calle Escuelas, aquellos que los han sufrido en los últimos meses, que nos dijeron, son ellos que nos dijeron cuándo querían tenerlo y hemos hecho caso y esta semana empiezan el programa Volveremos. Esta semana ya sin excepción para todas esas obras, ¿no?, que están levantadas. Eso es, esas 3 zonas que acabo de comentar. Háblenos de la Semana del Emprendimiento en Etopía, que Etopía fue uno de los, ¿cómo decir?, de los argumentos que utilizaba precisamente la izquierda para atacar al PP a su Partido Popular, el de Natalia Chueca, por no dar actividades, por no sacarle el máximo rendimiento. Oiga, esto demuestra lo contrario. Bueno, pues es de los regalos envenenados que se encontró el gobierno del Partido Popular cuando llegó al ayuntamiento. Un montón de espacios públicos que le cuestan mucho dinero a los zaragozanos y donde no ocurría nada más allí de cobijar a chiringuitos que la izquierda durante 16 años había montado. Yo creo que en un tiempo récord le hemos dado la vuelta. En menos de 2 años las actividades, los espacios están ocupados, las actividades que hay son de primer nivel y eso lo demuestra los asistentes que hay. Entonces, esta semana, jueves, viernes, hacemos la 3ª semana de emprendimiento. Si lo repetimos, en año y medio es la 3ª semana ya que lo hacemos, es porque tiene éxito. Más de 400 niños escolares en cada edición están presentes y de una forma lúdica y emocional juegan a emprender lo que ellos quieren. No les ponemos reglas, proponemos una metodología, pero ellos definen lo que quieren emprender. Denos alguna pista más. ¿Qué es exactamente lo que se van a encontrar los escolares este jueves y este viernes? Bueno, son 10 colegios en el que cada uno de los colegios son niños, niñas de quinto, sexto de primaria, en el que a través de una metodología de divertirse y emocional, porque cualquier reto que no tiene emoción, los niños no te lo compran, son ellos los que nos proponen qué empresa les gustaría crear. Y con esta metodología nosotros les ayudamos a crear. O sea, no les imponemos qué empresa tienen que crear, sino ellos dicen, queremos crear una empresa de videojuegos, llamamos la tecnología como les gusta a los niños. Que me imagino que será de lo que más sean, ¿no?, de lo que más pidan. O a lo mejor nos sorprenden. Hay muchos casos que nos sorprenden. O sea, hay muchos casos que nos dicen, ¿y cómo podemos crear una herramienta para que el profesor nos ponga mejores calificaciones? O sea, la imaginación es ilimitada. Y te llegan a plantear un desarrollo de cómo debería ser esa aplicación. Niños de quinto, sexto de primaria, estamos hablando de niños de 9, 10 años, puede ser, igual me estoy colando y son 10, 11, es que hace mucho que dejé la primaria. Yo ni siquiera pasé por primaria, yo soy de GB, pero sí, 10, 11 nos indican que... Claro, que están justo en esa etapa entre la inocencia infantil y el comienzo de la preadolescencia, ¿no? Entonces... Vamos, las ideas más interesantes surgen de esas mentes creando emprendedores desde bien pequeños. Claro, ideas tienen todas y lo que pretendemos es que vean qué significa emprender, trabajar en equipo, porque esos colegios, ese equipo de alumnos que han elegido, pues hay un líder, pero hay un responsable con la contabilidad, porque esas ideas que tienen que pensar cuánto costará y cuánto lo podrán vender. Tiene alguien de marketing que te hace una campaña de publicidad para vender su producto, tiene alguien que tiene que exponerlo en público. Y es muy interesante cómo trabajar en equipo, cómo respetarse con el resto de colegios, porque luego exponen y tienen que respetarse. Y sobre todo también es una jornada muy, muy integradora porque son colegios de diferentes barrios de Zaragoza con diferentes casuísticas y lo que más nos dicen los profesores de esta jornada no es la metodología en sí misma, sino es la capacidad de compartir un día con colegios con casuísticas diferentes, pero que para sus coles les hace sentirse como uno más. Le cambio de tema, consejero, nos queda poquito tiempo. No quisiera olvidarme de recordar a la audiencia que este lunes en Valencia vamos a recibir un premio. Cuéntenos. Si recuerdas en la Semana del Pilar te dije, algo va a caer.
Pues Efectivamente, era ahí esto, estaba. y te lo dije ese día en primicia y lo estoy anunciando en los medios hoy como primera vez. Es un premio que nos da la Confederación Nacional de Mercados Tradicionales de Abastos, más de 150 mercados de abastos de nivel nacional. Nos dan este premio, este reconocimiento al Ayuntamiento de Zaragoza por la promoción que hacemos no solo para los mercados de abastos, sino para el pequeño comercio. Son muchos años de ayuda, son un reconocimiento que tenemos dentro de nuestra ciudad y que ha hecho que a nivel nacional reconozcan al Ayuntamiento de Zaragoza como ese líder institucional 2025 en el apoyo al pequeño comercio. Pues mi más sincera enhorabuena, mía personal y de esta casa de Es Radio Aragón. Un placer compartirlo con vosotros. Carlos Jimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. Gracias, buenos días. Hace calor, está caldeadito el ambiente en las Cortes de Aragón, en la política aragonesa y también en Zaragoza capital. Creo que para hoy se esperan 28 gradazos de máxima, 17 de mínima, que les recuerdo que estamos a finales de octubre, que no debería hacer este temporal. Pero bueno, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde tiempo estable en Aragón, intervalos de nubes, cielo más nuboso en el Pirineo, donde podríamos tener lluvias débiles. Las temperaturas sin cambios, máxima de 24 grados en Huesca, 28 en Zaragoza, 23 en Teruel y 19 en Albarracín. El viento del oeste arreciará y a últimas horas del día puede alcanzar rachas fuertes en el sistema ibérico. Y atención mañana porque será un día de fuerte viento asociado a la borrasca Benjamín situada en Francia. Mañana las rachas de viento en cualquier punto de Aragón pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Las temperaturas en descenso, con mínimas que se esperan al final de la jornada, y las temperaturas seguirán bajando en los próximos días. Mañana esperamos precipitaciones, sobre todo hacia el norte, más persistentes en el Pirineo occidental. La cota de nieve comenzará en 2.700 metros y a últimas horas en el Pirineo bajará la cota de nieve a los 1.800 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y antes de finalizar el baturrillo de hoy, vamos a repasar qué cuentan en sus titulares de portada los principales diarios digitales de Aragón. Miren, Heraldo de Aragón y El Español de Aragón abren con el mismo titular. Vox acusa a Azcón de darle una puñalada trapera, pero deja abierto su voto a que sí pueda haber presupuestos en Aragón. Si se están conectando ahora, les aconsejo que no se pierdan en nuestras plataformas la entrevista que le acabamos de hacer al portavoz adjunto de Vox, el señor Santiago Morón, para ver cuáles son esas condiciones, ¿no? Cuáles son las posibilidades que quedan para tener unos presupuestos. El periódico de Aragón, también en la misma línea, Nolasco denuncia la puñalada trapera de Azcón, pero no se cierra a aprobarle los presupuestos. Aragón Digital se ha olvidado de esta cuestión y abre con que las obras de la Avenida Navarra encaran su recta final un año después de que empezasen los trabajos. Y Diario de Teruel, los empresarios reclaman a la Unión Europea aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento. Recordemos que se están aplicando actualmente al 1%, se pueden aplicar al 20% y recordemos que esta es la cuestión que hizo que la señora Pilar Alegría realizara esas desafortunadas, por decirlo suavemente, declaraciones comparando las ayudas al funcionamiento de Teruel con la financiación singular para Cataluña. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Soñamos con la libertad en el baturrillo político, soñamos con la libertad en Es Radio Aragón. Sueño también con que mañana vuelvan a conectar con el programa y con esta casa. Y soñamos con unos presupuestos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé. Estaremos 2 años sin presupuestos, con un gobierno de Jorge Azcón en minoría. Jorge Azcón presentará unos presupuestos a la medida de Vox para que Vox le diga que sí. El Partido Popular convocará elecciones anticipadas. No tengo la más remota idea. Señores, amigos, queridos, hasta mañana.